de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros en esta ocasión con el acontecer informativo en nuestra amada Bolivia, y para arrancar este nuevo ciclo informativo semanal lo hacemos con música típica boliviana, y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, y hermanos y hermanas de nuestra Bolivia y nuestra linda Latinoamérica. Hoy disfrutaremos de la obra musical del maestro Ramiro de la Cerda, titulada Vientos del Sur. Y con esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo semanal. Pues bien, al fin se leyó la sentencia contra Yanine Áñez por incumplimiento de deberes e igual incumplimiento de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Este proceso nada tiene que ver con su condición de presidenta de facto, pues aún no se ha juzgado por su autojuramentación. Estas y otras informaciones igualmente importantes nos comenta nuestro compañero Gustavo Torrico en el siguiente informe. Un saludo a la América morena, bella, digna y revolucionaria. Como cada semana, desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Lo que habíamos estado esperando los bolivianos, las víctimas del golpe, la ciudadanía en general, que sufrimos la interrupción de nuestra vida democrática, el pisoteo de nuestra Constitución y toda nuestra normativa en la Asamblea Plurinacional, se dio, y el día miércoles se leyó al fin la sentencia completa a la señora Yanine Áñez en un proceso penal ordinario que se le siguió a partir de su condición de ex senadora, y que habría cometido, hoy podemos afirmar que cometió los delitos de incumplimiento de deberes y incumplimiento de la Constitución Política del Estado. Esta sentencia y este proceso no tienen absolutamente nada que ver con el tema de su condición de expresidenta de facto de Bolivia. Este proceso debe quedar claramente establecido que se siguió a partir de sus actuaciones en el Senado del Estado boliviano, cuando asume ilegalmente, pisoteando la normativa
y la Constitución que establece cómo se debe llevar adelante una sucesión, se autoproclama en una sesión sin el quórum respectivo, y así lo dice el senador Zamora, que fungía de secretario y que posteriormente fue el ministro de Hidrocarburos del gobierno de facto. Lo dice claramente: no se puede llevar adelante la sesión, no hay quórum. Y la señora, parándose, se declara presidenta del Senado. Posteriormente se declarará con esa posición, cruza al frente y se declarará presidenta de facto de Bolivia. Pero aquí no se ha juzgado eso, se ha juzgado este proceso, que de ser senadora convocó una sesión, se autoproclamó presidenta del Senado, vulnerando toda normativa que especifica que la presidencia del Senado la lleva y ejerce la mayoría parlamentaria, que en ese momento, al igual que hoy, es el movimiento al socialismo. Entonces, las apreciaciones del señor García Sayán, relator de la CIDH para las Naciones Unidas, las apreciaciones injerencistas de ciertos legisladores norteamericanos que, sin tener ni la loca idea de dónde se encuentra Bolivia, por lo menos geográficamente, se atreven a opinar a partir de un razonamiento que les nace en el hígado de su desprecio hacia nuestra América y hacia lo que ellos consideran un mal, como es el socialismo. Entonces, tiene también un basamento estas declaraciones ante una mala interpretación de las declaraciones del presidente del Movimiento al Socialismo, don Evo Morales, cuando él menciona que en una reunión política del Movimiento al Socialismo se habría decidido por un juicio ordinario. No se refería, don Evo Morales, a este proceso que ya estaba en marcha antes, mucho más antes de esa reunión. Meses antes se había iniciado este proceso, es más, casi un año antes se había iniciado este proceso. Entonces no tienes razón. A lo que se refería el presidente del MAS es absolutamente a que cuando llega la proposición acusatoria de el fiscal del Estado en contra de Yanine Áñez, esta es remitida a la Asamblea Plurinacional para su consideración, hecho que no se dio hasta hoy. Esa consideración no se dio hasta hoy. Y es lógico entender que al existir en una Asamblea Plurinacional bloques, partidos políticos que ejercen con sus asambleístas la representación del pueblo, obtenida mediante voto libre y democrático en las urnas, es lógico entender que todos, así como el MAS, también se ha debido juntar, se ha juntado Comunidad Ciudadana, también se ha reunido la agrupación Creemos, y obviamente estas fuerzas que ejercen la representación política en la Asamblea Plurinacional han hecho su evaluación y seguramente también habrán tomado alguna decisión. Las palabras mal interpretadas del presidente Morales, cuando él dice, coincidimos varios en que debía ser un juicio por la vía ordinaria, muchos en el MAS consideramos eso al ver que la señora Áñez no llegó al poder en forma democrática. Por lo tanto, sería una ilógica de un razonamiento pensar
que un juicio de privilegio o caso de corte, como quieran llamarlo, que está destinado a los altos dignatarios de nuestro país, tenga que ser otorgado a alguien que no llegó a ese lugar por el voto del pueblo ni en representación del pueblo. Mañana cualquier ciudadano podría arrogarse el derecho del pueblo, sacar el tanque a las calles o buscar una convulsión y autoproclamarse presidente. No, lo decimos claramente, la América tiene que saberlo. Eso está queriendo ser utilizado por la oposición en nuestro país. Pero estamos seguros que nuestra justicia, incluso bajo la mirada atenta de la CIDH y las Naciones Unidas, llevó un proceso limpio. Nuestro pueblo merece justicia. No está todavía en cuestión el tema de las muertes, las masacres y demás, que será producto de un nuevo juicio ya en condición del ejercicio de la presidencia de facto de la señora Áñez. Un abrazo a la América Latina. Gracias, hermano querido. Era el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico. Y sobre la contundencia de la sentencia de Yanine Áñez y la sorpresa del pueblo sobre el poco tiempo de prisión y las rearticulaciones de la derecha fascista en torno a esta sentencia, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal, mis amigos de la radio Causachuncoca? Desde Santa Cruz, Bolivia, informando y compartiendo con el gran pana, camarada y amigo Alejandro Díaz, quien desde los primeros días del golpe de Estado realizó este importante trabajo periodístico articulando las voces de Bolivia junto a mi persona, cual me siento sumamente privilegiado, el compañero Gustavo Torrico, entre otros. Estamos en esta nueva semana de emisión, en esta nueva semana de información y en esta nueva semana de formación para analizar los principales tópicos políticos que se plantean en el Estado Plurinacional de Bolivia y de esta forma poder llegar a toda Latinoamérica y, por qué no decir, y ambicionar a todo el mundo. Bueno, como les decía, me encuentro en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, una serie de empleados con diversos compañeros, compañeras, juventudes demás, pero sin lugar a dudas tenemos que enviar un fraternal y afectuoso saludo al trópico de Cochabamba, ya que en la red de Causachuncoca es donde se emite este programa. Para analizar los principales hechos noticiosos, les decía que la sentencia de Yanine Áñez ha sido contundente y clara para dilucidar lo que podría pasar a posterior con las figuras del golpismo que no solamente articularon, ingeniaron, sino que promocionaron y difundieron el golpe de Estado en nuestro país en noviembre de 2019. Yanine Áñez ha sido condenada a únicamente 10 años por el delito de incumplimiento de deberes en su calidad de senadora y por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Nos encontramos obviamente sorprendidos por que le salió bastante barato un golpe de Estado a esta golpista, ¿no? Le salió bastante barato autoproclamarse primero como presidenta de la Cámara del Senado y posteriormente autoproclamarse como presidenta de la Cámara de Senadores. Más allá de ello, creo que es una importante sentencia que abre la posibilidad de que Yanine Áñez sea también enjuiciada por estos 11 meses nefastos de gobierno en los cuales Yanine Áñez cometió diversas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos fundamentales de nuestros conciudadanos. La masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, 37 muertos, más de 1.500 personas detenidas ilegalmente, más de 800 heridos, que por supuesto la señora golpista, autoproclamada presidenta de Bolivia, tendrá que responder. Pero se han vuelto a rearticular también
los diversos actores del golpe de Estado en nuestro país. Se rearticuló la iglesia boliviana indicando que pide la unidad a todos los bolivianos. ¿Pidieron la unidad en noviembre del 2019 y los meses anteriores? Claro que no. Pidieron la unidad cuando se gestaba desde Cochabamba, desde Santa Cruz de la Sierra, a través de grupos subversivos armados como Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, la ruptura del orden constitucional. Por supuesto que no. La iglesia nuevamente se intenta lavar las manos, haciéndose a los que piden unidad en un momento coyuntural como el que estamos viviendo. Por otro lado, actores de Santa Cruz han vuelto a articular en torno al censo de población y vivienda, indicando que no hay suficiente información, que no hay suficiente socialización de lo que va a pasar, indicando que puede ser nuevamente fraudulento el censo de población y vivienda. Entonces, ¿qué vemos? A los actores que participaron y promocionaron el golpe de Estado en nuestro país, tratando de buscar un posicionamiento estratégico después de la sentencia de la golpista Yanine Áñez, porque saben que posteriormente son ellos. Tenemos a un Carlos Mesa que se ha pronunciado también en respaldo a Yanine Áñez, tratando de hacer ver a la comunidad internacional que sería un juicio político, una sentencia política la que se le estaría realizando a Yanine Áñez. Entonces vemos que los actores que participaron activamente en el golpe de Estado, Tuto Quiroga, por ejemplo, que dijo: no vamos a permitir que el próximo presidente del Estado sea nuevamente masista. ¿Qué fue esa declaración realizada por Tuto Quiroga el 2019? La confesión de que estos grupos querían, y finalmente lo consiguieron, romper el orden constitucional. ¿Por qué? Porque Tuto Quiroga sabía que debía asumir la presidencia un senador o senadora del movimiento al socialismo, la principal y primera fuerza mayoritaria en la Asamblea Legislativa. Pero él abiertamente dijo que no iba a permitir aquello. Hablamos de Samuel Doria Medina, hablamos de Luis Revilla, hablamos de Larrea, hablamos de Albarracín, hablamos de personajes que se articularon desde el campo político, pero que encontraron también sus aliados en el campo mediático. Bacaflor, Unitel, El Deber, Página 7, actores que, si hacemos el desglose pormenorizado, vamos a encontrar que están buscando un justificativo de la supuesta pacificación que habría llevado a cabo Yanine Áñez, ¿no? Entonces tenemos que ser sumamente críticos con lo que está aconteciendo en el país y saber que los actores que propiciaron el golpe de Estado en nuestro país ahora se están queriendo lavar las manos, están queriendo nuevamente rearticularse en un temor fundado de que los próximos en los estrados judiciales pueden ser ellos. Por eso se están volviendo a rearticular, y hay que ser sumamente estratégicos y tácticos en el ámbito de aplicación de lo que puede venir a posterior de esta sentencia determinada contra Yanine Áñez. Sus viejos aliados se articulan y nosotros tenemos que propiciar también la unidad y la articulación desde las filas del movimiento popular, desde las filas del movimiento al socialismo. Mucho se habla de una supuesta división, ruptura y demás vicisitudes que acontecen en el MAS, pero esta lógica cae en una suerte de posicionar al movimiento al socialismo como un partido político. El movimiento al socialismo no es un partido político, es la antítesis de un partido político. Y dicho sea de paso, les invito a que puedan leer precisamente con relación a este tema el suplemento Animal Político del periódico de circulación nacional La Razón, en la cual expongo por qué el MAS es la antítesis de un partido político y por qué precisamente esa es su mayor y mejor fortaleza, y por ende no caben las hipótesis de una supuesta división, fragmentación en el movimiento del socialismo. Les invito a que puedan leerlo. Pero más allá de ello, también se tiene que reflexionar en torno a cómo desde el MAS articulamos nuevamente al movimiento popular
al movimiento subversivo, al movimiento rebelde en contra de las nuevas arremetidas de la geopolítica de dominación imperial norteamericana y posteriormente pues muchas otras aristas de la geopolítica que siempre han buscado, por ejemplo, ser dueños absolutos del mayor reservorio de litio del mundo que se encuentra en nuestro país, ser dueños del mayor reservorio de agua dulce que se encuentra en Latinoamérica, ser dueños del mayor reservorio de biodiversidad que también se encuentra en Latinoamérica. Entonces, nuestro posicionamiento es clave, concreto y cabal. Por otro lado, tenemos actores que desde el propio movimiento al socialismo tratan de dividir y cuestionar el liderazgo del presidente Evo Morales. Es sumamente triste ver cómo supuestos militantes del movimiento al socialismo desconocen el artículo 6, numeral 15 del propio estatuto orgánico del movimiento al socialismo, que dice el respeto nato al liderazgo del presidente Evo Morales. ¿Cómo se puede llamar militante a una persona que desconoce los principios ideológicos del movimiento al socialismo y que desconoce que si uno se dice militante del MAS, tiene pues que respetar el liderazgo de Evo Morales que se encuentra escrito en el propio estatuto orgánico del propio MAS, de la propia fuerza política que se representa? Estos personajes entran en una contradicción absurda y abiertamente se muestran como los serviles y lacayos a el movimiento divisionista dentro de las filas del MAS. Sin más, y deseándoles pues que podamos seguir construyendo el pensamiento crítico, rebelde, como siempre, y subversivo de toda trinchera donde nos encontremos, les saludó Gabriel Villalba Pérez desde La Paz, Bolivia, desde Santa Cruz. Y en nuestra acostumbrada y necesaria sección cultural, nuestro compañero Carlos Ponce nos hablará sobre la ancestral cultura tanaca. Gracias, querido Alejandro. Hoy hablaremos de la cultura tacana, una de las 36 naciones originarias de Bolivia, que está situado en los departamentos de Pando, La Paz, Beni, en las provincias Manuripi, Madre de Dios, Iturralde y Vallivián. Los tacana eran principalmente recolectores y cazadores. En pequeños grupos familiares recorrían su territorio en busca de frutos como la castaña y el palmito. El origen de los tacana se remonta a tiempos ancestrales, ya que los estudios arqueológicos demuestran importantes asentamientos precolombinos en la región que habitaba esta cultura originaria. Vivían en asentamientos de 100 a 200 o 300 personas en casas comunales, combinando la agricultura con la caza y la pesca. Sus actividades económicas giran en torno a la agricultura, la caza, la pesca, la recolección y la artesanía con productos de goma. La agricultura es la actividad predominante entre los tacana. El proceso agrícola consiste en que cada unidad productiva, compuesta por una o dos familias, ellos cultivan 1 hectárea de arroz, 1 hectárea de maíz, 1 hectárea de plátano y 1/4 hectárea de yuca. Alguna pequeña cantidad de productos que no necesariamente es un excedente en el sentido estricto del término, está destinado a la comercialización, de donde provendrán los recursos para la adquisición de alimentos complementarios u otros rubros. Anteriormente, la principal actividad económica venía de la producción de goma y caucho. Durante el tiempo del Incario, los tacanos habitaban la región entre los ríos Beni y Tuiche. Los incas lograron temporalmente establecer relaciones de subordinación a esta nación originaria. La cosmovisión tacana reporta la existencia de amos de la naturaleza. En su mitología consideraban a una prominente serranía cercana a Tumupasa como la deidad protectora de los tacana de la región. El personaje que guardaba y custodiaba a la cosmovisión tradicional era el chamán llamado Ecuayé.
Los chamanes de los Takana utilizaban el ayahuasca para ponerse en trance y poder comunicarse con los seres de la naturaleza. Las creencias y prácticas religiosas tradicionales aún continúan ejerciendo una influencia muy importante en la vida cotidiana de los Takana. Los chamanes celebran las ceremonias tradicionales en fechas claves del calendario agrícola. Los Baba Tucuaí o Tatahanana, chamanes, no solamente son curanderos, sino también guardianes del bienestar de la comunidad y del universo. Las ceremonias en las que participan los chamanes se realizan en casas de culto secretas en la selva. En algunas comunidades Takana de Pando, el chamán o al chamán es conocido con el nombre de Baba Cubana. Es por eso que la cultura Takana es preponderante entre las 36 naciones originarias reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y con esta importante información cultural nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y quien les habla, pues Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Jaya ya.